En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre la relación que hay entre el Anti-Edipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari y la obra freudiana. Específicamente lo que va a venir a continuación es un fragmento de un curso que estoy haciendo y que estuve haciendo y que voy a seguir haciendo sobre el Anti-Edipo. El fragmento trata específicamente sobre el caso Schreber. Si alguna vez ustedes intentaron leer el Anti-Edipo, seguramente habrán notado las referencias múltiples de un caso famoso de un paranoico, digamos, de alguien, de un, podríamos decir, un loco paranoico del siglo XIX que escribió su autobiografía. Es un libro muy interesante en el cual describe la historia de la aparición de sus delirios y sus delirios. Entonces, el caso es célebre porque Freud, que no atendió a Schreber como paciente, sí leyó su autobiografía y escribe un libro sobre él. El libro se llama Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia autobiográficamente descrito, también conocido como Caso Schreber. Es un libro de 1910. En este libro, Freud analiza el caso Schreber. Es un libro muy interesante que les recomiendo que lean si están interesados en el Anti-Edipo. Pero Deleuze y Guattari tienen una gran cantidad de cosas que decir sobre el análisis que hace Freud de Schreber, ¿no? Sobre todo de lo que lo van a acusar es de edipizar al esquizo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les invito a que vean este fragmento de mi curso. Si están interesados en hacer el curso completo, es un curso muy largo de muchos encuentros, donde leemos de principio a fin el Anti-Edipo, explicándolo de la mejor manera que podemos, digamos, y bueno, continuamente lo estoy haciendo, así que si quieren escríbanme al mail, les dejo el mail acá abajo, y me pueden preguntar, estoy por abrir ahora uno. Así que bueno, los dejo con este fragmento. Todavía estamos en el capítulo, recién vamos por el segundo capítulo del libro, o sea, todavía no llegamos a cubrir la mitad, son 4 capítulos, y ya se habla bastante de Schreber. Así que lo que hago acá es poner un pequeño compilado de las 2 veces donde nos enfocamos específicamente en el tema, pero seguramente lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Bueno, si les gusta dejen like o dejen comentarios, todo lo que haga falta como siempre, y si es la primera vez que están en el canal los invito a suscribirse, pongan la campanita para que les avise cuando yo saco un nuevo video, etcétera, y fíjense que por ahí el contenido les puede llegar a interesar. Muchas gracias, saludos. Los dejo con el caso Schreber. Vamos a hablar un poquito de Schreber. Se le conoce principalmente por la descripción de sus propios delirios psicóticos, en su época denominados en conjunto dementia precox. Se decía a los esquizofrénicos en general dementia precox, porque se lo asociaba a una demencia, cuando la demencia en general era neurológica, pero este era un tipo de demencia anticipada, digamos, y que Freud le cambia el nombre y lo llama esquizofrenia paranoide, si no me equivoco, en su autobiografía Memorias de un enfermo de nervios. Esto habíamos hablado, ¿no? Entonces, aunque Freud nunca entrevistó al propio Schreber, yo les leo, después lo discutimos, ¿no? Leyó sus memorias y sacó sus propias conclusiones. Freud pensaba que los disturbios de Schreber eran resultados de deseos homosexuales reprimidos, que en la infancia estaban orientados hacia su padre y hacia su hermano. Esto es importante para la crítica que después van a hacer Deleuze y Guattari, ¿no? Los impulsos internos reprimidos se proyectaron hacia el mundo exterior y condujeron a alucinaciones intensas que se centraron primero en su médico, el Dr. Flechig, que Freud lo asocia con proyección de sus sentimientos hacia el hermano. O sea, Freud dice que Schreber asocia al doctor con su hermano, y luego alrededor de Dios, quien representó al padre de Schreber, Daniel Gottlob Schreber. Durante la primera fase de su enfermedad, Schreber estaba seguro de que el doctor Flechig lo perseguía y hacía intentos de asesinar su alma y convertirlo en una mujer. Tenía lo que Freud pensaba ser o llamaba alucinaciones de emasculación, que de hecho, según las palabras de Schreber, experiencia de castración, Entmannung lo llaman, como
deshombrizar, no sé cómo sería, como emasculación sería eso, ¿no? En el siguiente periodo de dolencia estaba convencido de que Dios y el orden de las cosas le exigían que él se convirtiera en una mujer para que pudiera ser el único objeto de deseo sexual de Dios. Entonces, tomemos esto, tratemos de registrar. Sí, Hilda, ¿querés decir algo? No. Ah, bien. Dale. Bueno, tomemos en consideración algunas cosas de acá, ¿no? Por un lado, la idea de que Freud dice que todos los problemas que tiene Schreber son por represión de impulsos homosexuales, y entonces lo que va a decir es que las alucinaciones son una forma de retorno de lo reprimido. Él reprime eso, pero le reaparecen como forma de alucinación, ¿no? Después, esta idea de que la idea representativa, donde lo asocia mucho a los vínculos familiares cercanos de Schreber, por un lado el hermano y por otro lado el padre, ¿no? Entonces la idea que él proyecta al hermano en el doctor y después proyecta a Dios para... Freud interpreta que cuando habla de Dios está hablando del padre. Y después entendamos esta transformación de una primera etapa de la enfermedad donde hay como sentimientos persecutorios y Schreber cree que lo quieren convertir en mujer. Entonces esta idea de... hay una idea que se le fija a Schreber que es, en un principio se le ocurre y dice qué bueno sería o que debe ser muy placentero ser una mujer en el momento del coito, dice Schreber. Entonces se le fija esa idea y empieza a ser como a perseguirse con esta idea de que lo quieren transformar en mujer, lo quieren quitar su hombría, digamos, ¿no? Entonces por eso Freud interpreta que son en realidad una homosexualidad reprimida. Después empieza a hablar de Dios, como si Dios lo obligara a ser mujer. Y empieza a hacer toda una asociación y mezcla esa persecución de la transformación en mujer con el ocupar un lugar en un plan divino de salvación de la humanidad. Se va todo a lo muy megalómano, pero todavía siguen esas fantasías de transformarse en mujer, pero es como por orden de Dios, ¿no? Es como que hay una orden de Dios que lo obligan a transformarse en mujer, ¿no? Vamos a hablar un poco de la... Sí, decime. Una duda solo. Sí. El, o sea, cuando habla de... O sea, todo esto lo cuenta en terapia, entiendo. O en... No, él escribe un libro que es Memorias de Vale, vale. sí, donde Pero describe todo. Pero has dicho que tenía un doctor, ¿no? Sí, pero las notas del doctor no las lee Freud. Freud solo tiene acceso a el libro que aparte fue censurado. O sea, hay partes censuradas de lo que escribió Schreber y también lo que sí hay son notas del perito, porque están todos los documentos que Schreber escribe para pedir que lo liberen del manicomio, explicando que él puede estar libre. De hecho, después lo liberan. Después lo vuelven a encerrar. Pero están las notas y están las notas del perito que analiza si liberarlo o no, digamos. Pero ¿eso era la duda? Bien. Igual vamos a seguir hablando porque... Entonces, la crítica de Deleuze y Guattari en relación a esta opinión de Freud. Es más complejo todo y vamos a seguir hablando, ¿no? Pero en primer lugar... leo del Antiedipo, ¿no? Es por esta razón por la que sobre este problema debemos plantear la pregunta más general. ¿El registro del deseo pasa por los términos edípicos? ¿Las disyunciones son la forma de la genealogía deseante? Perdón, las disfunciones son la forma de la genealogía deseante, pero ¿esta genealogía es edípica? ¿Se inscribe en el triángulo edípico? O sea, empezamos a entrar en la cuestión del complejo de Edipo, que ahora vamos a hablar un poco, ¿no? Pero ¿es Edipo una exigencia o una consecuencia de la reproducción social? En tanto que esta última se propone domesticar una materia y unas formas genealógicas que se escapan por todos lados. Pues es por completo cierto que el esquizo es interpelado y que no deja de serlo,
precisamente porque su relación con la naturaleza no es un polo específico, es interpelado con los términos del código social en vigor. O sea, está muy tangencial la idea de la crítica de Deleuze y Guattari a Freud en relación a Schreber, pero lo que le van a decir es, Freud impone lo que ellos llaman el papá-mamá. Es como decir el combo completo. Vieron que a veces uno habla de cuando te quieren vender toda una ideología y entonces es como que te quieren vender el combo completo, ¿no? Tenés que comprar el papá-mamá. Para ellos todo está vinculado a una genealogía familiar. Básicamente la principal crítica que le hacen es Freud deja de lado todas las cuestiones sociales cuando interpreta la locura de Schreber y no toma en cuenta que el padre de Schreber había inventado un sistema educativo que está... El padre de Schreber era más loco que Schreber, digamos. Como que había inventado todo un sistema para educar a los niños que era bastante fuerte, digamos, como que tenía máquinas que los hacían mantenerse en una posición. Es todo un delirio muy paranoico en la propuesta de reforma de la sociedad. Entonces, obviamente, todos los delirios y las persecutas de Schreber están muy vinculadas con todo lo que padeció. De hecho, el hermano se suicidó, uno de los hermanos de Schreber. Una familia bastante jodida. Entonces, lo que dicen es, lo que trata de hacer es un forzamiento para meter Edipo en todos lados. Y Edipo sería, digamos, cuando Deleuze y Guattari critican o hablan del complejo de Edipo, que obviamente es el tema, la idea del familiarismo, el tema del capítulo 2, que vamos a empezar a hablar dentro de poco, ¿no? En clases más adelante, están hablando de una normativa social, básicamente en naturalizar, básicamente sería una forma de introyectar la autoridad social a través del padre y entonces a través de la idea de que el complejo de Edipo, o sea, básicamente nosotros estamos obligados a entender que lo natural es atravesar un proceso semejante al complejo de Edipo y resolverlo de la manera en que Freud lo describe, integrándonos a la sociedad y a las normas que el padre transmite, básicamente, ¿no? Entonces, toda esta cosmología familiar, de la cual después vamos a ir hablando, Freud la impone y, según Deleuze y Guattari, generan un forzamiento para imponerlo, dejando de lado aspectos sociales y políticos del mal que aqueja a Schreber, ¿no? Sería. Entonces, eso por un lado, como crítica general. Entonces, esta idea de que el registro pasa por los términos edípicos, la respuesta va a ser no, digamos, es solo una parte. O sea, no es que Edipo no exista, sino que, como dice al final, es interpelado, o sea, el esquizo, que es el que quiere huir de eso, por Schreber en tanto que esquizo, digamos, que está como atrapado en la lógica de Edipo, es interpelado por la sociedad, obligado a un deber ser, a un deber pertenecer que está íntimamente vinculado al registro, a lo que se interpreta como la normativa social, al universo simbólico, básicamente, a los códigos sociales en vigor. Entonces, supongamos que fuera que él sufriera por querer ser gay y lo reprime por los códigos sociales en vigor. El problema de Schreber es justamente la interrupción de su proceso de travestismo o lo que sea, ¿no? Porque hay un momento de cura, digamos, o de felicidad de Schreber cuando, dicen Deleuze y Guattari, él se entrega a esa transformación en mujer. Pero el problema es cuando se le interrumpe esto, él vuelve a caer en estas como callejones sin salida donde es interpelado por los códigos sociales, ¿no? Dice, ¿es Edipo una exigencia o una consecuencia de la reproducción social? Lo que están sugiriendo acá es, en realidad, el Edipo es una consecuencia de la reproducción social. Está al servicio de la reproducción de las normas, de la reproducción social, de los registros, de un registro cristalizado
y no dinámico, en donde las normas se puedan ir, digamos, viendo, pueden ser fluidas, ¿no?